Por ejemplo, para la velocidad crítica de flexión, este es un eje, igual dimensionado, donde generalmente les da las distancias usualmente, de esta forma, ¿no? De un extremo hasta el punto medio, de un extremo hasta el punto medio, ¿no? Y la idea es que, por ejemplo, nos vamos a lo primero, ¿no? Si recordamos de Resist, sabíamos tener una viga, puntos de apoyo, ¿no? Obviamente. Y la flecha, o la deformación, en este caso, tiende a ser, o puede ser así, o podía ser hacia arriba, ¿no? Pero el problema es que aquí existía una flecha, que usualmente lo sabe llevar F, ¿no? En el caso de que sea en voladizo, por ejemplo, o que sea con ambos extremos, digamos, en voladizo, por ejemplo, en este extremo y en este extremo, se podía obtener una flecha, por ejemplo, de esta forma, ¿no? Podía ser así, hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Donde aquí se encontraba una flecha 2, digamos. Aquí se encontraba una flecha 1. Y aquí se encontraba otra flecha, otra flecha, ¿no? Flecha 3. Entonces se encontraban diferentes tipos de flechas. En este caso se aplica igual el mismo concepto. Entre apoyo y apoyo existe una flecha y entre apoyo y el extremo vacío o en voladizo existe otra flecha, ¿no? Entonces, eso también hay que considerar al momento de hacer el cálculo de la velocidad crítica a flexión principalmente, ¿no? No a torsión. Entonces, en el caso de una velocidad crítica a flexión, en este caso tenemos dos apoyos, por tanto, las flechas son entre los dos extremos, ¿no? O sea, la flecha máxima se va a encontrar en el eje que tiene mayor diámetro, siempre, ¿no? En este caso, como son dos apoyos a los extremos, entonces la flecha máxima va a ser entre los dos apoyos. Entonces se calcula. Se parte a partir de, siempre la gráfica se sabe dar de esta forma, ¿no? El punto máximo a calcular la flecha siempre sabe ser en su punto medio y las distancias respectivas hasta un extremo, ¿no? Y desde un extremo hasta el otro extremo, así, de esta forma, no siempre desde los puntos medio en este caso, sino desde un extremo, siempre. Solo en el diámetro del eje que nos interesa es en el punto medio. Se establecen las longitudes, los valores de los diámetros, la longitud total, y a partir de las reacciones en ambos planos, ¿no? Tanto en el plano X como en el plano Y, se hace el cálculo de la fuerza equivalente. Primero, esta es la ecuación de la flecha, la ecuación del momento de inercia. Entonces, el cálculo del momento de inercia flexionante para cada uno. Ya, pi veces 64 veces el diámetro de la cuarta, así se hace el cálculo, y la fuerza equivalente se obtiene a partir de las reacciones en cada plano. Obviamente es como un momento flector, ¿no? Se hace el cuadrado y se sube, nada más. Por tanto, a la flecha se le establece de la siguiente forma. Por ejemplo, para la flecha N, es como si se considera, por ejemplo, el punto A en apoyo, ¿no? Es como si fuera empotramiento, ¿no? Entonces, por tanto, si este es un apoyo, la flecha, por ejemplo, tiene que ser la siguiente. Por ejemplo, es como, ¿qué pasaría si tenemos un empotramiento? ¿No? Esto es, digamos, empotrado y se tiene una viga. Por tanto, la flecha tiende a ser en este sentido, ¿no? Esta es la flecha. Entonces, si es el cálculo a partir de esta imagen y considerando que el punto donde se está analizando está en empotramiento. Nada más. Por tanto, se hace el cálculo a partir del extremo del punto medio, ¿no? De donde se está analizando. En este caso, se está analizando el diámetro medio, que es de 50, ¿no? El mayor diámetro. Entonces, se analiza en el punto medio, ¿no? En este punto. Entonces, se hace longitud 1, longitud 2, longitud 3. ¿No? Longitud 1, longitud 2, longitud 3. Entonces, ¿cómo se plantea la ecuación? Se considera la fuerza en ese punto, 3 veces el módulo de elasticidad del acero, la longitud 1, en este caso la primera longitud, esta longitud de acá, 25 al cubo, dividido entre el momento de inercia de ese diámetro, ¿no? En este caso el momento de inercia del diámetro A es este. Luego se hace la longitud 2
la siguiente longitud, en este caso que sería desde este extremo hasta este extremo, esta es la longitud 2 elevado al cubo, menos esta longitud 1 inicial, que es elevado al cubo, todo dividido entre el momento de inercia de este diámetro. Luego pasamos al siguiente, ¿no? La longitud 3, en este caso 215 elevado al cubo, menos la anterior longitud elevado al cubo, todo dividido entre el momento de inercia de este diámetro. Así se hace el cálculo para la flecha en el punto A. Para la flecha en el punto B se parte de lo mismo. Esta primera longitud al cubo dividido entre el momento de inercia de este diámetro. Más esta longitud al cubo, la siguiente longitud al cubo menos la anterior longitud al cubo, todo dividido entre el momento de inercia del siguiente. Y así se hace el cálculo escalonadamente, ¿no? Así se hace el cálculo. Y luego se obtienen las flechas respectivas. Se determina cuál es la flecha mayor. En este caso es la flecha A. Entonces, la flecha más pequeña se pone primero, se le suma la mayor menos la pequeña y se le multiplica por la longitud total. O por la longitud equivalente hasta ese punto, ¿no? La longitud 4 en este caso es desde 125, o sea, es desde este extremo hasta el punto medio, ¿no? En ese caso siempre se considera esa longitud, ¿no? En este caso, si fuera, digamos, la flecha A es la mayor que la flecha B. Si fuera al revés, se considerará desde el punto A hasta el punto medio. En este caso, como la B es la más pequeña, entonces desde el punto B hasta el punto medio. Siempre se considera esa distancia. Se hace la resta, se divide todo en la longitud total y se obtiene una flecha total equivalente. Para la velocidad crítica de inflexión se considera los valores de K, que es 1, puede ser 2pi, multiplicado por la raíz cuadrada de la gravedad entre la flecha. La gravedad se puede copiar en milímetros o en centímetros, la gravedad igual en centímetros, se emplazan unidades, nos da un valor equivalente en 1 sobre segundo y se transforma eso en RPM, multiplicando por 30 y dividiéndolo entre pi. De esa forma se obtiene la velocidad crítica a flexión. Este valor de K puede variar dependiendo qué tipo de eje es, ¿no? Por ejemplo, el de eje establece ciertos valores. Sería bueno revisar esa parte. Luego, por ejemplo, en este problema de acá, por eso le he utilizado referencia a este problema, ¿no? Si bajamos al eje total dimensionado, ¿no? Que sería en este caso este eje de acá. Por ejemplo, en este caso hay que recordar cuáles son apoyos, ¿no? Esto es apoyo y esto es apoyo. Por tanto, el cálculo de la flecha equivalente ha de ser que aquí se va a obtener, digamos, una flecha entre los puntos A y B. Y aquí obviamente se va a encontrar, y aquí es el punto B, entonces aquí se va a encontrar otra flecha. La flecha del punto 2, por ejemplo. ¿Cómo se determina cuál es la flecha equivalente, no? Entonces, se hace el cálculo de la fuerza equivalente. Por ejemplo, en este punto, si nosotros recordamos, esto, y aquí también se tiene otra fuerza. Ya, por ejemplo, y esto siempre va a ser equivalente a esta fuerza de acá, por ejemplo. Esta fuerza 2 y esta fuerza 1 van a ser equivalentes a ¿cuál? Tanto la fuerza 1 ha de ser equivalente si es un engranaje o una polea. Por ejemplo, en el caso de un engranaje, siempre es igual a la suma cúbica, a la suma cuadrada, por ejemplo, de la fuerza radial al cuadrado más la fuerza axial al cuadrado más la fuerza tangencial al cuadrado. En ese caso, ¿no? Siempre va a ser de esa forma. En este otro caso, por ejemplo, de la fuerza, si fuera, digamos, una polea, bueno, en este caso está al revés, ¿no? Esto llegaría a ser la fuerza. En este caso, por ejemplo, si en el fuerza 2 fuera, digamos, una polea, entonces tendríamos que hacer el cálculo de la misma forma. No, ¿a qué me voy? Por ejemplo, habría que hacer la raíz cuadrada de
la tensión 2 en Y. Si recordamos el diagrama, las tensiones en Y se sumaban. Entonces, la tensión 2 en Y más la tensión 1 en Y. ¿No? Más la tensión 1 en X menos la tensión 2 en X, porque la tensión 1 en X era la mayor, ¿no? Al cuadrado. Y esa era la fuerza total equivalente en ese punto, ¿no? Obviamente, haciendo reemplazo se obtenía cuál era la mayor y a partir de la fuerza mayor se determinaba cuál era la flecha mayor, ¿no? Entonces, donde se encontraba una fuerza mayor, se encontraba la flecha mayor. Donde se encontraba una fuerza menor, se encontraba la flecha mayor, la flecha menor. Por tanto, se hacía el cálculo de la flecha en el punto donde existía una flecha mayor. En este caso, una fuerza mayor. Nada más. Eso en sí, en conclusión, digamos, para hacer el cálculo cuando se tiene dos flechas o dos puntos. O a veces les pide calcular la flecha en ambos puntos. Y calculan la flecha, ¿no? En este caso, dos extremos, en este caso, lo emboladizo. Y de esa forma se determina cuánto es la flecha equivalente y se establece en cuál se calcula el valor exacto. Nada más. Eso es para velocidad crítica a flexión. No es muy complicado, tampoco es muy largo, son solo unos pasos secuenciales y conceptos básicos que se tendría que tomar en cuenta. Y después se hace el cálculo de la velocidad crítica a torsión. En este caso tenemos igual el mismo eje, el mismo, ¿no? Mostrado aquí anteriormente, el mismo. Y vamos a hacer el cálculo de la velocidad crítica a torsión para el mismo eje. Ya, por ejemplo, para torsión, en este caso, se establecen las longitudes, los diámetros, y se hace el cálculo por longitud. En este caso, ¿a qué me voy? A lo siguiente. Se tiene que establecer, por ejemplo, este es el eje. Lo vamos a hacer algo rápido. Ese es el eje. Entonces, se establecen las longitudes a partir de la siguiente forma. Obviamente hasta el punto medio. Acá. Acá y obviamente hasta el punto medio. Listo, nada más. Se establece la longitud de esta forma. Por ejemplo, en el caso de esta misma figura, aquí se tiene 25, esto es 25. Esta distancia de ser la resta entre 185 y 25, que nos da 160. Esta distancia de acá es 25. Y esta distancia de acá de ser la de esta entre 125 menos 25, que es 100. Bueno, en este caso estamos mal. Hay que considerar esta primera distancia de acá. Entre este punto y este punto es 100. Y entre este punto y este punto ha de ser 185 menos 315. Eso aproximadamente da 130. Entonces, la suma de ambos ha de ser 230 y por tanto la longitud total ha de ser 230. ¿No? Aquí, longitud A, longitud del punto 1, longitud del punto 2, longitud del punto B. Nada más. Es lo único que se establece y a partir de esas longitudes y de este diagrama se hace el cálculo de la velocidad crítica a torsión. Continuando entonces, se establece el módulo de elasticidad torsionante del acero, el cálculo de la rigidez eléctrica a partir de la elástica, mejor dicho, a partir de esta ecuación, y se hace el cálculo del momento de inercia torsionante inicialmente, ¿no? Que es pi veces 32 veces el diámetro a la cuarta. Listo, se reemplazan los valores de los diámetros que han de ser los mismos, se encuentran los valores torsionantes del momento de inercia, y para la rigidez, bueno, se establece a partir de la ecuación que ha de ser 1 sobre C igual a 1 sobre G por la sumatoria de las longitudes sub I entre el momento de inercia sub I,
Se reemplaza la longitud entre el momento de inercia equivalente. Se despeja esto a la inversa y se encuentra el valor de la rigidez elástica en newtons por metro. Para el cálculo del peso del eje tenemos lo siguiente. Primero hacemos el cálculo del volumen de cada uno del cilindro. O sea, cada uno, su volumen es el área, ¿no? Que es un círculo, pi cuartos, el diámetro al cuadrado, por su longitud. Entonces tenemos el volumen. Y el peso a partir de la densidad del acero, que es 7.85 por 10 a la menos 6 kilogramos metro cúbico. No, a partir de la densidad del acero. Con la densidad del acero se reemplaza estos valores y se encuentran los pesos respectivos multiplicándolos por su volumen y se hace la sumatoria a partir del momento másico. El momento másico es un medio de la sumatoria de los W sub I entre el R sub I al cuadrado. En este caso es un medio del peso por su diámetro al cuadrado dividido entre 2 multiplicado, elevado al cuadrado, ¿no? La sumatoria de cada uno. Y se obtiene el momento másico en kilogramos por metro cuadrado. Se hace el cálculo de la velocidad crítica por torsión a partir de la siguiente ecuación. Se reemplaza el valor de la rigidez elástica y se la divide entre el valor de del momento másico, ¿no? Y se encuentra, simplificándose de esta forma, encontrándose la velocidad crítica a partir de la división, nada más. No, en este caso, la rigidez se la deja en newtons metro y el momento másico se la deja en kilogramos metro cuadrado. Metro con metro se va, kilogramos por metro entre newtons, se divide y se encuentra la velocidad crítica, ¿no? Si nosotros dividimos, por ejemplo, 85,666.69 dividido entre 1.74 por 10 a la menos 3, sacándole la raíz cuadrada y dividiéndolo entre 2pi, ese valor resultante, tenemos este valor directo, ¿no? Entre 1116.741 sobre segundo, y se lo transforma este valor en RPM, que sale 10.674.07 RPM. ¿Por qué se deja esto el momento másico en kilogramos por metro cuadrado? Por ejemplo, el peso específico, 7.85 por 10 a la menos 6 kilogramos metro cúbico. Si ustedes recuerdan los conceptos de física, no, por ejemplo, la masa ha de ser igual a la densidad por el volumen, ¿no? La densidad por el volumen, eso siempre es masa. Pero el peso es masa por gravedad. Por tanto, el peso ha de ser igual a la densidad por el volumen, que es igual a la masa, por la gravedad. En este caso solo estamos usando densidad por volumen. Y no lo estamos multiplicando por la gravedad. Por tanto, al no multiplicar por la gravedad, trabajamos en unidades inglesas, ¿no? Este valor nos da en kilogramos. El peso nos da en newtons, ¿no? En unidades del sistema internacional. Newtons. Por tanto, el peso teníamos que obtenerlo en newtons. Pero si no reemplazamos la gravedad, es como si estuviéramos obteniendo, en este caso, en kilogramos fuerza. O también aclarado como kiloponios. No capes. Entonces, usualmente el INGE cuando hace el reemplazo ya no le pone densidad 7.85 por 10 a la menos 6 kilogramos. Él lo pone kiloponios. Y esto, por ejemplo, tienen que considerar esta parte que no es kilogramos, sino es kiloponios. Directamente el valor les va a dar en kilopondios. Lo reemplaza y esto no va a ser en kilogramos, sino va a ser en kilopondios. Y al momento de reemplazar en la división, les va a dar, se simplifica todo y les da directamente el valor equivalente de la velocidad crítica. Nada más. Y de esa forma es como se obtiene el valor resultante de la ecuación. En conclusión, esa es la respuesta. Y así, bueno, es el cálculo de la velocidad crítica a torsión. No es muy complicado ni tampoco es muy largo, pero de esa forma se obtiene la respuesta correcta.
Listo. Se reemplaza y se encuentra el valor establecido. Listo, de esa forma se obtiene la velocidad crítica. En este caso de la velocidad crítica torsión, no importa si, digamos, los apoyos están en los extremos o un extremo está en voladizo, no afecta en nada. Lo único que afecta, si se están dando cuenta, es solo las longitudes y los diámetros y sus momentos de inercia respectivos y obviamente el valor de la rigidez y sus pesos, nada más. No es necesariamente establecer si está en voladizo o no está en voladizo. Con eso automáticamente se encuentra la respuesta. Eso es en sí lo que es la clase del día de hoy respecto a velocidad crítica, tanto a flexión como a